Mira, increíblemente la Teto surge de una broma. Ella que es tan bromista y sin embargo surge de una broma. Yo quise hacerle una broma a un amigo mío que tiene un canal de YouTube que se llama Los Chupis por el Mundo. Él ese día estaba dando un video que se llamaba La YouTuber Cubana, es decir, las mujeres YouTuber cubanas. Entonces yo comento con mi esposa y le digo, estaría bueno subir y hacerle una broma, pero vestido de mujer. Yo pensé que mi mujer no me iba a apoyar en esto, pero mi mujer fue la primera que me apoyó y me dijo, dale, perfecto, yo te maquillo, yo te visto de mujer y tú subes y le haces la broma a tu amigo. Pues así pasó, mi esposa me maquilló, mi esposa me vistió de mujer y subo a la directa del Chupi. Cuando yo subo a la directa de Chupi por el Mundo, él no me conoce, él no me conoció. Al cabo de los 2 minutos es que se viene a dar cuenta quién es, porque nosotros nos conocíamos como youtuber, porque yo tenía un canal de youtuber que se llama Harpro 25. Y entonces nos conocíamos de ahí, pero él nunca había conocido a la Teto, siempre me había conocido como una persona muy seria. Imagínate, un canal que trata de dar clases de reparación de computadora es una cosa seria. Entonces yo le subo vestida como mujer y él lo menos que se imaginaba que era yo. Al cabo de los 2 minutos ya se dio cuenta de quién era, se pone a mirar bien y se pone a escucharme la voz, supongo, y se da cuenta de entonces de quién es. Ese personaje ese día gustó muchísimo cuando subió al canal y entonces empezaron a mandar comentarios sobre la Teto, que había aparecido de pronto, que chistosa era, que agradable, que le gustó a la persona. Y entonces el Chupi me hace una invitación nuevamente a su canal, pero ya esta vez yo subo con otra idea, ya subo con la idea de darle vida al personaje de la Teto. Y entonces ya subí con la idea de hacer un canal para la Teto, trabajar con la Teto, darle a conocer a las personas a la Teto, de lo chistosa, de sus chistes, de sus locuras, porque la Teto es muy loca, pero transmite mucha alegría. La Teto es un personaje que transmite alegría, transmite risa, y es un personaje que le agrada mucho a la gente. Entonces, de esa manera es que realmente surge la Teto. Conocí a la Teto dando una vuelta por abajo, por Hialeah. Ella andaba a eso de las 2 de la mañana en una calle, en una avenida, y por ahí fue que conocí a la Teto y me dijo que le diera un ride. La monté en el carro y enseguida le di un raicito que la dejaba en un hotel ahí, que no sé si estaría esperando otra gente, pero bueno, ahí hicimos una buena amistad. Y la Teto llegó un día a una directa que yo estaba haciendo en mi canal, a Crear con Rosita. Fue Heikel, nuestro amigo de Loco por las Carnes, quien trajo a nuevos amigos, valga la redundancia. Se aparecieron 3 o 4 amigos nuevos y desde ese día se han mantenido participando en el canal. La Teto llegó de esa manera y bueno, desde que llegó nos resultó muy simpático, nos resultó una persona muy, muy natural, muy genuina y así se ha mantenido hasta el día de hoy. No recuerdo exactamente cómo conocí a la Teto, pero sí sé que fue en canales de amigos youtuberos que nosotros visitamos constantemente. ¡Tú me avisas! Oye, ¡tú me avisas que yo lo resuelvo! Oye, ¿me dejarán hablar? ¡Por Dios, coño! Oye, que te loca, viejo, que te loca aquí, el tema de En realidad lo que más me gusta de la Teto es lo graciosa que es la Teto. Es graciosa, es muy chistosa, pero otra de las cosas que me encantan a mí de ella es lo sata que es. Es bien sata, bien pícara, tiene una picardía increíble. Y ella te saca de cualquier cosa
de cualquier cosa te saca un chiste. Y eso es algo bien difícil porque para cualquier humorista que trabaja en vivo, como tal, que lo hace la Teto, que trabaja en vivo directo en los canales, lo que pasa es que es bien difícil de algo sacar un chiste. Y la gracia que tiene ese personaje es la rapidez que tiene para sacar un chiste. Eso yo se lo valoro mucho, 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 porque créanme que es algo bien difícil, que yo mismo no sé de dónde saca la Teto los chistes, no sé cómo lo hace tan rápido, ni idea tengo de cómo la Teto puede hacer de cualquier cosa un chiste. Y por supuesto, lo que más me gusta de ella es la picardía que tiene para las cosas y la satería que tiene con los hombres. Eso es lo que más me gusta de ella, de ese personaje que es muy sata con los hombres y cae muy en gracia y realmente me gusta muchísimo. Y ella, la Teto, se lo coge muy, pero que muy en serio, créeme. Lo que más me gusta a mí de la Teto, ¿qué es lo que más me gusta? Son sus boobies grandotas, bien firmes, paraditas. Es lo que me encanta de ti, corazón. De la Teto lo que más me gusta es su naturalidad. Es una persona encantadora, sabe hacer reír, que eso es tan difícil. Su personaje tiene muchos matices, ¿no? Y entonces está comenzando ahora. Eso puede llegar a ser muchísimo, muchísimo más grande. Y le auguro un éxito total. Es lo que pienso yo del personaje La Teto. Me gusta su espontaneidad. Él no crea libretos. Él se deja llevar por lo que siente en el momento y conduce muy bien su personaje. Y de la Teto lo que más me gusta es su sinceridad. Ella te dice las cosas como son, cuando son, sin tanto azuquita ni tanta bobería. Sus movimientos faciales, eso es lo que más risa me da. Su picardía, su risa, sus ocurrencias. Todo eso conforman la Teto. Lo que más me gusta de la Teto son sus cocos, sus pechugas grandes. Eso es lo que más me gusta. La Teto, enséñale la pierna a Eduardo. Enseña el filo y enseña las piernas. No, Filito. ¿Cuál de ustedes con mis piernas, caballero? Esas piernas peludas yo la he visto. Ahí va la Teto. Ahí va la Teto. Mírame. No. Mira lo que Mira. Yo me fui. Ay. Te odio. Bueno, te diré que de la Teto me gusta todo de la Teto. La Teto transmite alegría, la Teto transmite sonrisas, la Teto transmite lo más lindo que pueda haber. Ahora, ¿qué es lo que no me gusta de ella? La Teto es muy sensible. Ese personaje es muy sensible. Tan alegre que es, tanta risa que reparte, pero sin embargo es muy sensible. Quizás cualquier comentario negativo puede hacerla sentir bien mal, porque es un personaje que es muy sensible y en realidad eso sí no me gusta de la Teto. Me gustaría que la Teto fuera un poco más fuerte en ese caso, pero la Teto es muy sensible y eso es algo que realmente de la Teto no me agrada en nada. La Teto es demasiado, pero demasiado sensible. Y la entiendo porque lo hace de corazón, trata de hacer reír a las personas, trata de transmitir alegría, trata de convertir la tristeza en alegría y realmente no me gusta nada que sea tan sensible. Esa es una de las cosas de la Teto que realmente no me agrada. Es la verdad. En cuanto a lo que no me gusta del personaje La Teto, no es que no me guste el personaje. Lo que sí yo considero que es un consejo, ¿no? Que lo he hablado con él. En este caso ustedes saben, he hablado con la persona que representa el personaje La Teto. Debe trabajar más en sus guiones, debe incorporar variedad, en los trabajos que prepara. Y bueno, es así, al comienzo es así, ya después todo va saliendo, ¿verdad? Todo va fluyendo. Este es solo el comienzo y yo sé que ese personaje
él le va a poner mucho más empeño y le va a poner mucho más tesón y va a lograr de verdad impactar en la red, en YouTube. ¿Cómo que no? ¿Qué es lo que no me gusta de la Teto? A veces sus bromas son demasiado calientes. Si quiere agradar o llegar a más público, tiene que ser un poco más comedido. Esa es mi opinión, ¿verdad? Simplemente lo único que no me gusta son sus pelos en los sobacos tan feos que se le ven y sus pelos en las piernas. Eso es lo único que no me gusta, corazón. Lo demás me encanta. Mami, vamos a comprarte unas peluquitas nuevas, ¿eh? Porque esas ya están desgastaditas. Ya tú tienes que retirar esas peluquitas ya. Ya no dan para más. ¿Ok? Un beso. Sus pelos abajo de las axilas, Teto. Una recomendación que te haría, mi hermanita, es que te afeitara las axilas y sobre todo también que te afeites las piernas, que las tiene bastante pelúas. ¿Oíste? Un consejo sano, afeítate, mi amiga, que tendrás más pretendientes. Ay, viejo, te cuento. Y cuando uno está en vivo, esa es una de las anécdotas que te puedo decir. Cuando uno está en vivo, le pasa todo lo malo. Todo lo malo le pasa, amigo. Imagínate tú, que una vez me dio por estar haciendo el salto en tigre. Que un salto caballo así para arriba de la cama. Imagínate tú, que yo tengo un cenicero grandísimo, así de adorno. Y ese cenicero me cayó en el dedo gordo. Yo hubiera estado, vaya, no pude aguantar que el dolor era una cosa, yo ahí aguantando y un dolor que para qué contarte, mijo, que te cae en pleno en vivo y todo el mundo mirando y tú aguantando el dolor que ya tú no sabías ni qué ibas a hacer, ya yo no sabía para dónde iba a poner el pie. Otra anécdota que me pasa mucho en el canal de Adrián KCS, me pasa una pila de cosas. El otro día estaba muy emocionado yo hablando en mi pleno canal de Adrián KC y resulta que de pronto se fue la transmisión, yo no sé de dónde se fue, y salió un gato con un rabo larguísimo, así, mira, así el rabo, oye. Y yo decía, pero ¿yo dónde estoy? La gente no me ve, pero que me va a ver, y un gato me dijo ahí, yo no sé dónde salió un gato, para que no me digan mentira, el gato yo no sé dónde salió, todavía estoy averiguando de quién era el gato. Vaya, no, pero yo te digo, a uno le pasa cada cosa, que para qué contarte, tío. Otra anécdota más, ese mismo día de que me pasó con el gato. Bueno, cuando ya estaba acabando la directa, esta gente se le ocurre decirme que le enseñara mi pierna. Bueno, tú sabes que yo tengo las piernas muy buenas, lo único malo es que las tengo muy peludas. Y entonces me dijeron, ay, enseña las piernas. Y yo cogí, subí mi pata para allá arriba, pero se me olvidó, me pasé. Y yo siempre estoy sentado en un banquito de 4 paticas de eso, que está muy ligerito. Bueno, el banquito se fue para adelante y yo me fui para atrás. Así fue como caí, así mira, con la boca abierta, en pleno en vivo, todo el mundo mirando aquello. Y yo con una mina que me quedé contarte, porque imagínate tú, en vivo le pasa todo a uno, mijo, a todo en vivo le pasa todo a uno. Me pasa hasta filmando videos, mijo, mira, imagínate tú que yo estaba filmando un video en mi casa, vestida así muy elegante, yo como estoy ahora. Y de pronto me tocan a la puerta, mijo. Y es que a mí se me olvidó que yo andaba vestida de otra cosa, como estoy ahora. Imagínate, y fui para la puerta, abrí mi puerta y era el tipo que cobra la luz todos los meses. Imagínate tú, cuando yo abrí aquella puerta y aquel tipo me vio. Él me miraba de arriba abajo como diciendo, ¿y cuándo cambió? ¿Cuándo cambió? Que voy a cambiar, bueno, fíjate que yo siempre le doy un poquito de café al hombre. Y ese le dice, ¿quiere café? Y dice, el tipo, no, yo no quiero nada, voy echando, me voy. El tipo se metió, me miró con una mala cara, diciendo, ¿cuándo habrá cambiado de este bando? Que él supiera que yo estoy cambiado de bando hace rato. Pero amigos, son cosas que le pasan a uno, y casi siempre te pasa todo en vivo. Casi siempre, a veces estoy filmando y llega la mujer que vende tamales, ahí, ¡tamales! Y tú loca porque se cae, y aquella mujer no se cae y no se va del lugar, ¿sí? Después vende el otro con la campanita, helado. Ay, pues tu madre, me vuelve loca, me deja filmar a mí. Oye, son cosas que le pasan a uno cuando pasan cosas, mi vieja, más que te contarte. Yo no quiero contarte cosas porque más que mía, pero sí le pasan a uno muchas cosas, créeme. Tú metes las manos así para adentro, así de ese pelo, y lo empiezas a jalar así. ¡Ay, qué locura! ¡Qué locura! Y después a mí me dicen loca, mía, pero es que yo no puedo, mijo, amiga, yo no puedo, de verdad que no puedo. ¿Y ahora qué pasó, Pipo? Teto, ¿por qué se puso un gatico ahí en tu cámara? Yo no sé, me caí, parece que me caí. ¿De dónde coño salió el gato este ahora, caballero? Y este gato, ¿dónde salió el gato este aquí? No, yo te digo que a mí me pasan cada cosa, que pasó que el gato,
Te salió el gato este. Mire, moviendo el rabo. Moviendo el rabo. No, si yo digo que a mí me pasa cada cosa, espérate, déjame bajar y espera tu vídeo. ¿A quién coño quiere meterle el rabo al gato ese? Métele para abajo, voy para abajo, espérate un momentito. Teto, llegó el gato, te tumbó y se cortó ahí con Voy para abajo, mira el largo que tiene el rabo el gato, para el carajo, voy para abajo, voy para abajo. Ahora tú. Hola a todos, aquí me presento, soy Cocina con Martita y esto va dedicado a Digit sobre el canal de La Teto, en lo cual lo conocí mediante A Crear con Rosita, que le dijo que me visitara, llegó y se quedó. Y sobre todo yo también vi sus videos, tiene un humor que eso nace con la persona y me encantó y me quedé. Es lo que más me gusta de él. Y lo que no me gusta, que no sube videos a diario. Ya le dije, sube video a cada rato, pero bueno, si tú subes video ahí a cada rato todos los días, yo lo veo porque me encanta, de verdad que sí. Ay, viejo, a mí me gustaría lograr, por ejemplo, lograr que todo el mundo me quiera, lograr que a la gente le guste lo que hago. Me gustaría lograr ser muy conocida, que la gente me conozca mucho, lograr tener un programa propio, lograr poder hacer mi propia directa, lograr que todo el mundo ría con las cosas que hago. Ay, esas cosas me encantaría, que todo el mundo se ría, lograr que todo el mundo se ría, que todo el mundo esté contento, lograr poder sacar la tristeza de las personas y convertirlas en alegría. Eso es un logro grandísimo, me encantaría mucho lograr que todo el mundo fuera feliz. Algo muy importante. Eso me encantaría mucho, que todo el mundo sea feliz, que todo el mundo siempre tenga una sonrisa en su cara. Ay, sí, viejo, eso es lo mejor que hay. Y muy importante lograr tener un enamorado, mira, que tenga billetico. Que yo tengo una mala suerte más bien y nunca me cae. Bueno, pues lograr eso, muchos enamorados, lograr que me quieran, lograr que todo el mundo sea feliz, viejo, que todo el mundo me vea, que todo el mundo cada vez que yo... ¡Ay, muchos suscriptores, muy importante! Yo quisiera lograr tener muchos suscriptores, no sé, vaya, yo con más de 10.000 o 20.000 y ya me conformo, no se falta para tanto. Un poquito así, nada más, ya yo soy feliz ya. Y yo, pero tranquilo, que yo voy a lograr que ustedes sean felices. Ese es mi logro más grande, de que ustedes sean felices, porque yo trabajo para todos ustedes vivos. Y lo hago con tremendo amor. Y todo el enamorado que quiera venir para acá, que venga, que yo lo estoy esperando. Esa Teto es lo más, es la sensación de YouTube, tiene a todo el mundo loco. Imagínate, ¿cómo no va a ser? La preferida de todos. Todos se están fajando por ella. Que te saca las lágrimas con risa, es increíble. Es una cosa que es humor del bueno. Detrás de todo ese humor, de toda esa gozadera, hay una persona increíble. A una persona que no vas a querer perderte tenerlo en tu vida. Yo lo adoro. La conocí aquí en YouTube, pero ya es para toda la vida. Yo ya con La Teto hasta el infinito y más allá. Y le deseo a La Teto un mundo de éxito, porque se lo merece, porque trabaja muchísimo, porque se esfuerza, porque es un gran ser humano, porque es lo más. La sensación de YouTube va a arrasar de verdad en las redes, va a llegar a donde se proponga, porque vas, como todos los cubanos, pa'lante siempre. Mira, los proyectos que tiene La Teto son muchos. De hecho, de momento, La Teto, una de las cosas que quiere es incluir sobre su entorno 2 personajes más. Uno es de Japro, que es su esposo, y el otro personaje es la abuelita, que la abuelita esa es la Candela. Yo creo que es peor que La Teto. Y entonces, ese es uno de los proyectos que quiere construir La Teto. Es decir, trabajar con esos 3 personajes y a razón de ahí hacer los videos con los 3 personajes. Ese es uno de los proyectos que por ahora tiene. Ahora, otro proyecto que lo haría un poquito más adelante sería La Teto haciendo su propia directa. La Teto no ha hecho la directa porque realmente es un proyecto que para ella es difícil. Es muy difícil atender que las cosas estén saliendo bien en una directa, atender el chat y además atender un chiste que la gente te haga, algo que la gente te pregunte y tú de ahí sacar un chiste. Y créanme que atender esas 3 cosas creo que para La Teto es bien difícil. Y entonces tiene que prepararse bien
y para poder hacer sus directas. Y eso es uno de los proyectos que más la Teto anhela, que más la Teto quiere, hacer sus propias directas, tener sus propias directas y trabajar ella solita, con algunos invitados por supuesto, en sus directas. Ese es uno de los proyectos que la Teto quiere hacer muy pronto. Buenas a todos, familia. Mi nombre es Inel, del canal Música para Emprender. Muchos saludos y muchas bendiciones para todas las personas, todos los amigos de esta gran plataforma y los que nos están mirando. En el día de hoy esto va dirigido para esa gran persona, el ser humano tan especial que conocí gracias a esta misma plataforma de YouTube. Para ti, la Teto. Una persona muy carismática, que nos trae mucha alegría, tanto a mí como a mi familia, que siempre estamos pendientes de algo que va a ser un video, un estreno, porque siempre es algo muy bonito, nos transmite muy buena energía y nos transmite muchas cosas muy positivas que nos gusta mucho. Y lo que no me gusta de la Teto, ¿tú sabes qué cosa es la Teto? Que te gustan todos los hombres. Entramos en un chat, te saludamos, a veces no nos ve porque está a la espera de todos los hombres que entran para saludarlo. Pero te voy a dar un consejo, la Teto. Sigue como va, no te pierdas en la curvita. Yo le aconsejo a la Teto que continúe con su talento, que piense que las cosas más naturales son las que llegan y que menos es más. Que no se preocupe de tener muchas cosas y de grandes cosas porque su contenido es el que vale. Consejos que le puedo dar a la Teto. Como dije anteriormente, debe trabajar más en los guiones que prepara. Yo pienso que cuando uno copia algo bueno y uno lo pone a su manera, imitar lo bueno para mí no es malo. Y en mi caso particular le he recomendado que vea muchos shows de cómicos, que vea muchos shows, que copie de esas personas simplemente gestos, algunas palabras, algunas frases. Esas cosas pueden enriquecer los personajes. No tiene que ser exactamente igual a nadie, pero puede copiar cosas de otros comediantes. Eso es un consejo que le doy y pienso que siguiendo eso puede lograr muchísimo más éxito con su personaje. Consejos para la Teto. Preste atención a otros comediantes, que cómo se trasladan de un chiste a otro, cómo lo cronometran. Siempre al público cómo reacciona a sus chistes y que siempre sea ella misma, la Teto. Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches. Depende de donde estés viendo este video. Este video va dedicado para un gran amigo y un amor virtual. Estoy hablando como persona de mi amigo Hapro. Yo le digo Hapro, le digo Teto, le digo como sea, le digo. Le mando un abrazo grandote. Te digo, sigue trabajando, que vas muy bien. Vas muy bien. Pienso que eres una persona muy buena, una persona llena de carisma y un gran ser humano. Eres un gran ser humano. De la Teto, ¿qué te voy a decir? La Teto, a ver, hablando en serio, la Teto es un personaje humorístico muy, muy, muy bueno. Yo siempre le he dicho a Hapro que ese personaje va a llegar a ser muy grande, muy grande, muy grande. En cualquier momento la Teto pega un video y se convierte en súper viral, súper famosa. Pienso que ese personaje está cargado de buen sentido del humor, de mucho carisma, de doble sentido, que es lo que más llama la atención a las personas. A nosotros nos encanta el doble sentido. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir? Que me encanta. A mí me encanta la Teto. Sigue trabajando, trabaja muy duro. Todos los logros son de esfuerzos. Si no hay esfuerzo, no hay logro. Es muy difícil este mundo del YouTube, pero tienes el don, tienes el carisma, tienes el amor por tu personaje,
que es lo más importante, y que seas feliz. Sé feliz con lo que estás haciendo, porque es lo que veo. Veo que eres feliz, te sientes muy bien haciendo ese personaje y lo vas a elevar. Vas a elevarlo mucho, mucho, mucho. Vas a poner en un primer plano. La Teto va a ser muy buena, muy buena, muy buena. Va a llegar a ser en algún momento súper profesional y va a llegar a ser muy grande. Muchas gracias por este regalo de la Teto. Lo considero un regalo porque de verdad que me hace divertir cantidad. Un abrazote. A la Teto y a todas las personas que estén viendo este video, le voy a decir una sola cosa. Sean felices, aliméntense bien y vivan con fe. Es lo que siempre me ha funcionado. Muchas bendiciones. Ay, o sea famosa, ojalá. A ver si la voz me hace una media, porque yo creo que Espera un segundito, me hablan. ahora si te habla mañana, no te habla la me dejan mi solo aquí. No, si es lo último. Oye, lo que me pasa a mí en la directa, yo te digo a ti no, y no me pasa a la directa. ¿Qué pasó? Soy invitada aquí, viene hablando por teléfono, lo que le da súper roja. No, es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Y tú entero ahora de todo el chisme, de lo que le está llamando. Ay, madre, mira cómo mira para acá, policía, no tanto se habrá ido. No, gracias, no, yo me carajo. Primero que todo, agradecer a DJT por darle la oportunidad a la Teto de tener su documental. Y la Teto también le agradece muchísimo a todas aquellas personas que la siguen, a todos aquellos suscriptores que cada día ponen su dedito y se suman a su canal. La Teto agradece también a todas aquellas personas que tienen los canales donde ha sido invitada la Teto. La Teto se siente muy, pero que muy feliz de poder participar en vivo en todos esos canales. Siempre estará dispuesta a participar en los canales, apoyándolos de una forma u otra a todos. La Teto apoya a los canales, la Teto apoya a todos por igual. Y les digo con sinceridad que la Teto sin ustedes no es nadie. Por eso, lo que más quisiera la Teto es que se suscriban a su canal, que la sigan, que la quieren, porque la Teto los quiere mucho a ustedes. La Teto lo lleva en el corazón, sinceramente. Y les digo de corazón que se siente muy complacida con este documental que ha preparado DJT y se siente muy contenta porque ya llega a los 200 suscriptores. Es decir, que ya la Teto va un poquito avanzando. Y ella siempre se va a sentir muy feliz de que ustedes la sigan. Siempre se va a sentir muy feliz porque ustedes rían, porque ustedes cambien la tristeza por alegría. La Teto siempre le va a llevar alegría a sus hogares, siempre le va a llevar risas. La Teto siempre, siempre, siempre lo va a querer muchísimo. A todos aquellos que lo siguen, a los que no lo siguen también, y a todos aquellos suscriptores. La Teto tiene sus suscriptores especiales, suscriptores que empezaron con ella, que siempre la apoyaron desde el principio. Pues un beso bien grande para todos esos suscriptores que primeramente me apoyaron cuando la Teto todavía no era nada. Ahora es que la Teto viene siendo un poquito conocida y entonces se siente muy halagada de esos suscriptores que empezaron con ella, como también se siente halagada de cada suscriptor que toca ese botoncito que para nosotros es muy pero que muy importante. Se siente agradecida y se siente feliz. Lo más importante es que la Teto se siente muy feliz de que ustedes estén ahí porque ella trabaja para ustedes. A veces cuando estamos en los directos nos creemos que estamos ahí arriba y ya. No, no es así. Nosotros trabajamos para ustedes, para esa gente que están ahí abajo en ese chat y lo sentimos. No lo vemos, pero sí lo sentimos y esos que están en ese chat, la Teto lo lleva en el corazón. No importa quiénes sean, lo importante es que se rían, lo importante es que disfruten y lo importante es que convertir la tristeza en alegría. Por eso la Teto lo que transmite es alegría y siempre
todos esos que lo sigan siempre van a tener un pedacito de alegría y siempre van a tener una gran, pero una gran sonrisa en su rostro. Por eso la Teto trabaja para ustedes, se esmera para ustedes y cada día va a hacer más videos, cada día se va a esforzar más y cada día va a ser 1 o 2 personajes más para que ustedes rían, para que ustedes gocen y para que ustedes se sientan bien. Porque cuando ustedes se sienten bien, la Teto se siente muchísimo mejor. Así que les envío un beso grande, grande, grandísimo a todos aquellos que la siguen y un beso grande a todos los canales de YouTube que han apoyado a la Teto. Un beso para todos, un beso para esos canales que siempre invitan a la Teto a trabajar en vivo y un beso bien grande para DJT que le dio la oportunidad a la Teto de tener su propio documental. DJT, como todos lo conocemos, el que nos ayuda a todos, como digo yo, el rey de YouTube. Así es. DJT, te lo agradezco muchísimo. La Teto te lo agradece muchísimo. Y les agradezco a todos aquellos que están suscritos con la Teto y principalmente al club de la Teto. Así que un besito bien grandote de la Teto y esperen muchas cosas más y muchas cosas nuevas. Así que un beso, se los agradezco y recuerden siempre algo muy importante, que la Teto los ama, la Teto los quiere y la Teto lo tiene a todos ustedes en el corazón. Gracias, Teto, por tu trabajo, por tu amistad. Te deseo lo mejor, que vueles alto y que tengas muchos éxitos. Besitos. Gracias, DJT, por esta oportunidad. Bye. Y te deseamos, tanto yo como mi familia, muchas bendiciones. Sigue como va. Tienes un camino y un futuro muy brillante. Sigue como va, que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Te mandamos un abrazo desde el fondo del corazón y muchas cosas buenas. DJT, hermano, también a ti te quiero dar las gracias por todo esto que estás haciendo y por darme la oportunidad de a esa persona y a ese ser humano tan brillante, la Teto, mandarle este mensaje. Muchas felicidades para ti por lo que haces y muchas cosas buenas. Y para ti, la Teto, bendiciones y cosas buenas, que lo que viene para ti es brillante. Sigue como va, trabaja duro, que todos los sueños en la vida sí se pueden lograr. Te queremos, la Teto. Desearle todo lo mejor, de verdad, que suba como la espuma porque te lo mereces. Te quiero, Teto. Hasta la próxima. Gracias por llegar a las redes. Gracias por deleitarnos con tu comedia. Sigue adelante, Teto. Aquí estamos. Aquí estamos y te vamos a apoyar. Un beso bien grande y no te confundas. Que tú sabes que estás como quieras. Que a mí me gusta o a mí me dicen a mi manera. Y le quiero dar las gracias a la Teto porque ha traído alegría a mis directas, en las directas que ha participado. Le quiero dar las gracias porque es un youtuber muy cooperativo. A él le gusta apoyarnos a todos. Así como nosotros lo queremos apoyar a él para que continúe creciendo, él siempre está presente con nosotros. Cada vez que él puede, él se suma, lo mismo una directa que un estreno de una premiere, que a un video que no ha comentado, él llega y comenta. Le quiero dar las gracias por ser la persona que es. Se ve que es una persona, yo no lo conozco personalmente, pero uno puede apreciar que es una persona noble, buena de corazón. Y le doy las gracias por haber llegado a mi canal. ¿Cómo que no? Y gracias a ti, DJT, por la oportunidad de poder hablar de nuestra amiga la Teto. Te quiero un mundo, la Teto, el infinito y más allá. ¿Cómo te digo? Te quiero. Esa Teto,